Hola, ¿cómo están? Espero que sobre todo aquellos de ustedes que se encuentran en las zonas más violentas estén bien, al igual que sus familias. Y es que esta semana todos tenemos la mente puesta en una sola noticia. Este es el momento en que habría sido abatido el líder del cártel más poderoso de México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. He was killed in an operation in the town of Telpapa. The U.S. had previously issued a $15 million reward. El Mencho. Il était l'un des barons de la drogue le plus. Se informó que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El domingo nos sorprendió con un anuncio tremendo. El fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, murió luego de un enfrentamiento con el ejército mexicano. El domingo se desató el caos. En redes sociales circulaban los videos de autos, camiones y establecimientos en llamas, carreteras bloqueadas, miembros de la policía y el ejército y la Guardia Nacional en acción. Se registraron más de 250 bloqueos en 20 estados, entre ellos Puebla, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Más al sur del país, cada estado hizo su esfuerzo por blindarse de la violencia. Pero lo peor se vivió en Jalisco. En Puerto Vallarta, las humaredas llegaban a la altura de las montañas. En Guadalajara, la gente corría aterrada por el aeropuerto en medio del caos provocado por la desinformación. Para finales del día, la situación se había calmado en la mayor parte de la República, pero aún así, en un tercio del país se suspendieron las clases de lunes para proteger a los niños. En la conferencia mañanera de lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que en el operativo no participaron agentes de Estados Unidos, aunque su gobierno sí colaboró con información que ayudó a localizarlo. Y pidió guardar la calma mientras se recupera la paz. Todas las carreteras hoy están libres, no tienen problema, ya se puede circular. De todas maneras, pues se mantiene obviamente el centro de mando, pero están libres. Se suspendieron algunos vuelos de manera preventiva por las propias aerolíneas, particularmente a Puerto Vallarta, y esperamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos. La caída de Nemesio Oseguera es el golpe más fuerte al narcotráfico desde la captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024 o la de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016. Y es que El Mencho era el criminal más buscado del país, uno de los más buscados del mundo. El gobierno de Estados Unidos considera al cártel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista. Y en algún punto llegó a ofrecer una recompensa de $15 millones por información que les llevara al Mencho. ¿Quién es él en realidad? ¿Y cómo convirtió al cártel Jalisco Nueva Generación en una organización tan poderosa? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. y si así no lo hicieren, Que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 1992, en San Francisco, California. Como desde hacía varias décadas, aquella ciudad de Estados Unidos estaba llena de vida. Por las calles se veía gente de todo el mundo que llegaba a estudiar en las universidades californianas, a trabajar en las grandes empresas pioneras de la tecnología moderna, en bancos o marcas de ropa para jóvenes. San Francisco era también desde hacía años una de las ciudades icónicas del movimiento del orgullo gay. Era un centro de ebullición de artistas, divas queer, activistas contra la guerra en Medio Oriente y era, por supuesto, una ciudad con una gran vida nocturna. En aquellas largas noches de fiesta, la droga fluía por bares y discotecas. La nube de marihuana era de esperarse, pero desde los años 80, la cocaína y la heroína habían crecido también en popularidad. Para colmo, las metanfetaminas eran la droga de moda. Eran pastillas fáciles de esconder, transportar y consumir sin llamar la atención. Su efecto estimulante le permitía a los usuarios mantenerse despiertos hasta la madrugada, incluso durante varios días. Y para que esa droga pudiera llegar a manos de los usuarios, había toda una red criminal,
en la que participaban varios miembros de una familia de Michoacán, los Valencia. Los Valencia eran una familia numerosa, 18 hermanos que se volvieron ricos con el negocio del aguacate en Michoacán. Después empezaron a cultivar marihuana y amapola, compraron más terrenos y tejieron una red de complicidades con policías y políticos que les permitía llevar sus productos hasta la frontera. Hacia los años 80, varios de los hermanos Valencia migraron a California. Ahí aprendieron de otros grupos criminales las estrategias para cruzar la droga al otro lado de la frontera y cómo distribuirla por Estados Unidos. Pero sobre todo, conocieron el potencial de las metanfetaminas que se producían a partir de precursores químicos que llegaban desde China. Los principales laboratorios de estas drogas sintéticas se encontraban en San Diego, Sacramento y Fresno, por lo que San Francisco era un punto estratégico. Era una ciudad portuaria, suficientemente grande como para pasar desapercibidos y muy bien conectada con carreteras que permitían el transporte a todo el territorio estadounidense. Por si fuera poco, era una ciudad en la que la droga corría en cantidades incomparables. En ese San Francisco de los años 90, los Valencia ya se movían a sus anchas. Entre los miembros del grupo estaba un joven listo que se había ido ganando poco a poco un lugar de confianza. Su nombre era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. El Mencho para ese momento tenía 26 años de edad, pero conocía a la familia Valencia desde niño. Nació en un pueblo llamado Naranja de Chila, en el municipio de Aguililla, en Michoacán, la región donde los Valencia tenían amplias operaciones. Y siempre necesitaban mano de obra para cultivar las tierras, recolectar y empacar sus productos, ya fuera en el negocio del aguacate o en el de la marihuana y la heroína. A los 11 años, el Mencho dejó la escuela para empezar a trabajar con ellos y fue subiendo muy pronto en el escalafón. Se dice que era tan listo que a los 12 años ya era el responsable de supervisar una plantación entera de marihuana. Es difícil saber si esto es cierto o se trata de uno de los tantos mitos que se han creado alrededor de este personaje. Lo que sí es un hecho es que a los 20 años de edad, cuando el Mencho decidió cruzar a Estados Unidos para incursionar en el negocio que se operaba desde San Francisco, él era ya uno de los hombres más cercanos a los Valencia. No solo porque llevaba casi una década trabajando para ellos, sino porque además empezó una relación amorosa con una de las hermanas de la familia, Rosalinda. Y con esto, el Mencho ya era uno más del clan. El mismo año en que el Mencho llegó a Estados Unidos, lo detuvieron por posesión de armas y por robo. El asunto quedó registrado en reportes policiales, pero pronto liberaron al joven y él continuó con sus actividades criminales. La relación entre el Mencho y Rosalinda floreció en San Francisco. Mientras vivían allá, nacieron los primeros 2 hijos de la pareja, y el Mencho se integró cada vez más en la operación delincuencial de alto nivel, con grupos criminales que incluso superaban a los Valencia. El lavado de dinero, las transacciones de grandes cantidades de drogas y la producción de metanfetaminas fue algo que lo fascinó. Según el periodista especializado Chris Dalby, entre 1986 y 1992, el Mencho cruzó de México a Estados Unidos y de regreso en múltiples ocasiones y bajo diferentes alias. Fue en estos tiempos cuando aprendió los detalles del negocio a gran escala. Aprendió a fabricar y distribuir drogas sintéticas y aprendió a manejarse dentro del mercado clandestino estadounidense. Total, que un día, en 1992, el Mencho consiguió un cliente para colocar un paquete de heroína. Le pagarían lo equivalente a $20,000 de hoy. El Mencho le pidió a su hermano que lo acompañara a la reunión, donde se iba a cerrar la transacción, en el Imperial Bar de San Francisco. El Mencho tenía dudas de los compradores. Según le contó a su hermano, sospechaba que se trataba de policías encubiertos, ya que en una operación previa le habían dado billetes que parecían falsos. Aún así, y a pesar de las dudas, el Mencho y su hermano fueron a la reunión en el Imperial Bar. Fue un terrible error para ellos. Las sospechas del Mencho eran correctas. Se trataba de una emboscada.
La policía los había estado investigando por meses y ahora tenía las pruebas necesarias para detenerlos. El hermano logró salir rápido del lío, pero el Mencho pasó los siguientes años en una prisión federal de Texas. No fue sino hasta 1997, 4 años después, cuando salió libre y lo deportaron a México. Regresó al país más maduro, con 31 años de edad, y motivado para poner en práctica todo lo que había aprendido. Pero eligió un camino inesperado. A su regreso, el Mencho se dirigió a Jalisco, donde entró a trabajar como policía en un pequeño sitio al sur de Puerto Vallarta. Ahí aprendió cómo funcionaban las fuerzas de seguridad locales, sus códigos y sus puntos débiles. Entendió las redes de corrupción, así como las conexiones con las fiscalías y los políticos. Tras su breve paso por la policía, el Mencho regresó a Michoacán, donde volvió a entrar en contacto con los Valencia y el Cártel del Milenio, que era un cártel más grande que les daba protección y conexiones. Tanta confianza le tenían los Valencia que le encargaron ser el jefe de seguridad del líder de la banda. Y en esa posición estaba cuando sucedió algo que cambiaría al estado para siempre. Los Zetas llegaron a Michoacán. Los Zetas, un grupo criminal fundado por exmilitares, arrastraron Michoacán a una violencia sin precedentes, con torturas, mutilaciones y asesinatos sangrientos. Derrotaron a los Valencia, mataron a su líder y desterraron a los pocos miembros del Cártel del Milenio que quedaban operando en Michoacán. El Mencho fue uno de esos que salieron huyendo hacia el norte, a buscar el cobijo del Cártel de Sinaloa. Ahí, el Chapo les dio refugio, y el Mencho, una vez más, consiguió llamar la atención de los líderes, que poco a poco le empezaron a dar más responsabilidades. Los años siguientes estuvieron marcados por la guerra entre el Cártel de Sinaloa y los Zetas. El Mencho apostó todo del lado del Cártel de Sinaloa, y desde ahí encabezó escuadrones para aniquilar al enemigo en Michoacán. De hecho, en estos años participó e incluso fue una de las cabezas de la organización conocida como los Matazetas, cuyo objetivo queda bastante claro por su nombre. En medio de ese caos, el Mencho empezó a sonar ya por primera vez como un hombre de peso por sí mismo. Y es que la suerte, de alguna forma, jugó sospechosamente a su favor. Entre 2009 y 2012, uno a uno, fueron cayendo todos los líderes del Cártel de los Valencia, del Milenio y del Cártel de Sinaloa que operaban en Michoacán. En algunos casos, fueron asesinados por los Zetas o por bandas enemigas locales. En muchos otros, fueron arrestados por la policía. Así, todos los jefes directos del Mencho o sus compañeros, quienes podrían haberle disputado el liderazgo, desaparecieron de la escena criminal. Las circunstancias de muchas de las detenciones llevaron a antiguos aliados a dudar del Mencho y sospechar que en realidad era un soplón que pasaba información a las autoridades con tal de que le quitaran rivales del camino. Y esa es una fama que mantiene hasta ahora. Como fuera, la realidad es que poco a poco se despejaba el camino hacia el éxito criminal. Pues a la par de todo esto, el gobierno de Felipe Calderón había emprendido una estrategia frontal contra los principales cárteles del país. Entre ellos, el Cártel de Sinaloa y los Zetas, así como grupos relevantes que operaban en la región, como la familia michoacana y los Caballeros Templarios. Nada pudo ser más conveniente para el Mencho que estos vacíos de poder. Se iba haciendo espacio, ganando territorios y acercando así muchos de los mandos medios y bajos de las otras organizaciones que quedaban descobijados cuando capturaban a sus líderes. Hacia finales de ese sexenio, el Mencho dio un nombre formal a su organización: el Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado por sus siglas que se usan como emblema, CJNG, lo que también los ha llevado a ser conocidos como el Cártel de las 4 letras. Fue entonces que el Mencho se convirtió en un capo de primer nivel, con una estructura bien organizada y muy leal a él. Sus seguidores comenzaron a usar la imagen de su rostro en playeras y lonas. Las siglas del cártel se usaban casi como estrategia de marketing, sin ningún pudor, como si ni siquiera quisieran esconderse. Colocaban las siglas en camionetas, chalecos antibalas y gorras. Y en los videos que se subían a redes, mencionaban al jefe en señal de apoyo. El Mencho era al mismo tiempo temido y amado.
Con sus enemigos era cruel y despiadado, pero con la gente que le seguía podía ser generoso y considerado. El cártel regalaba televisiones, despensas, pagaba fiestas patronales y ayudaba a familias en necesidad. Y su crecimiento fue exponencial, basado sobre todo en 3 estrategias. En primer lugar, el Mencho aprovechó el conocimiento que tenía de la producción de metanfetaminas para apostar por un negocio creciente, el fentanilo. Él ya conocía el camino, los precursores venían de China y lo que tenía que hacer, si acaso, era terminar los últimos pasos en los laboratorios clandestinos que mandó a instalar en Michoacán, Nayarit, Colima y Jalisco. Esa idea de apostar por las drogas de moda, además de continuar con el cultivo de marihuana y amapola, le permitió distinguirse de la mayoría de sus competidores. En segundo lugar, el Mencho aprovechó el conocimiento que tenía su familia política, los Valencia, en lavado de dinero. El cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a invertir en hoteles, restaurantes y desarrollos inmobiliarios, tanto en México como en Sudamérica. De esta forma, el dinero no solo creció, sino que se limpió y se volvió posible tener acceso a herramientas financieras importantes por parte de los bancos. Finalmente, la tercera estrategia tuvo que ver con el reclutamiento. El Mencho sabía lo difícil que era conseguir integrantes para una organización fuera de su territorio original. Así que se dispuso a atraer a pequeños grupos criminales locales que quisieran unirse a su red. El esquema funcionaba más o menos así. Cada vez que el cártel Jalisco Nueva Generación entraba a un nuevo territorio, lo anunciaban con narcomantas y videos. Y, en ocasiones, con una demostración sangrienta contra algún grupo rival. Así, las bandas criminales locales sabían que tenían 2 opciones: sumárseles o enfrentarlos. Si decidían sumarse, el esquema era muy flexible. El cártel Jalisco Nueva Generación les brindaba protección y redes políticas. Además, los dejaban mantener su operación y su estructura. A cambio, les pedían una cuota periódica para el cártel y su lealtad al pelear contra grupos opositores. Las redes criminales del Mencho se fueron diversificando hacia otros tipos de delitos. Pronto ya tenían células en el tráfico de armas, el huachicol, controlaban mercados enteros de pollo, pescado, cerveza y materiales de construcción, hacían extorsiones, tráfico de personas y un sinfín de otros crímenes. Para que todo esto fuera posible, el cártel tejió redes de corrupción que incluían autoridades judiciales, funcionarios de gobierno, policías y militares. Según datos del especialista Raúl Benítez Manaut, para 2017, la mitad de la Policía Municipal de Guadalajara estaba en la nómina del cártel. Recibían entre 1,000 y 50,000 pesos al mes. En ese mismo sentido, a inicios de 2020, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, de aceptar sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho, por su parte, aprendió a vivir escondido. Rara vez se dejaba ver en público y daba todas sus instrucciones a través de la gente cercana. La policía detuvo a su hijo, el Menchito, y tiempo después a su esposa Rosalinda. Ambos eran colaboradores clave del cártel, pero aún así, el capo mayor se mantenía intacto. Y la realidad es que, por una razón o por otra, las autoridades no querían o no se atrevían a ir por él. Y es que, cuando lo habían intentado, las represalias habían sido terribles. En 2015, por ejemplo, unos años antes, el gobierno dio un fuerte golpe al cártel. Detuvo a varios altos mandos, se incautaron propiedades y allanaron negocios del Mencho. El mensaje era claro: iban por él y estaban ya cerca. El capo, en lugar de echarse para atrás, respondió con fuerza. El 11 de marzo, 12 vehículos tripulados por elementos del cártel Jalisco Nueva Generación rodearon a un grupo de patrullas de policía en el municipio de Ocotlán, Jalisco, y abrieron fuego. 5 policías murieron y 11 resultaron heridos. Unas semanas más tarde, planearon otra emboscada contra otro grupo de policías. Esta vez, en una carretera en las montañas de Jalisco. Cuando el convoy llegó a un punto en el que el camino estaba bordeado por paredes de roca, los atacantes los detuvieron con ráfagas de municiones disparadas con armas semiautomáticas. 15 policías murieron en aquella ocasión. Unos días más tarde,
Cuando un helicóptero sobrevolaba un rancho en el que suponían que estaba el Mencho, desde tierra, hombres del cártel lanzaron 2 cohetes y lo derribaron. Luego se acercaron al lugar donde había caído y remataron a balazos a los sobrevivientes. En total, murieron 18 militares. Pocos días más tarde, un comando armado abordó al jefe de seguridad en Jalisco y le dispararon a su vehículo en más de 200 ocasiones. Él, milagrosamente sobrevivió. Pero les quedó clara una cosa: si intentaban capturar al Mencho, habría represalias. Y en la siguiente década, el cártel Jalisco Nueva Generación continuó creciendo. La captura de los líderes del cártel de Sinaloa le abrió todavía más el camino para conquistar nuevos territorios. Para el sexenio de López Obrador, el Mencho ya se había convertido en el líder criminal más poderoso del país y uno de los más buscados del mundo. Desde entonces, los ojos de las autoridades del FBI y de la DEA en Estados Unidos se clavaron en él. Su asesinato, hace unos días, se dio en un contexto de enorme presión política por parte de Donald Trump. Desde que llegó a la presidencia en 2025, ha insistido en que México haga más para detener el flujo de drogas a través de la frontera y que combata directamente a los cárteles, a los que considera organizaciones terroristas. Según ha revelado el propio ejército mexicano, el operativo fue posible gracias a la inteligencia aportada por Estados Unidos. Se sabía que el Mencho estaba en unas cabañas en Tapalpa, en donde se había reunido con su amante. Elementos de seguridad de élite lo rodearon en estados cercanos durante días, hasta que se dio la orden de ataque. Al enterarse de que venían por él, el Mencho y sus hombres corrieron hacia el bosque en un intento de huida, pero los militares los encontraron y comenzó el tiroteo. Según dicen las autoridades, el Mencho cayó herido y murió camino al hospital. ¿Qué nos dice la historia sobre la relevancia del cártel Jalisco Nueva Generación y la captura del Mencho? Que siendo la captura más importante en una década, no termina ni puede terminar con el negocio del narcotráfico. Están escuchando a Carlos Pérez Ricart. Él es profesor e investigador del CIDE y además es especialista en temas de seguridad. Carlos, nos dices que el hecho de que quiten a una cabeza no acaban con el crimen organizado, no acaban con su banda criminal. Y esto es algo que hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Cómo capturan a los capos y pues abajo lo que acaba pasando es incluso peor, ¿no? Luego se genera más violencia. ¿Cómo entiendes tú la decisión de regresar a esa estrategia de volver a ir por capos en el contexto actual, ¿no? Después de tanto aprendizaje, ¿se está haciendo algo diferente? Durante 20 años el Estado mexicano ha ido por capos. Incluso en la administración del presidente López Obrador se detuvieron a figuras del narcotráfico muy importantes. La pregunta no es ir por los capos, sino el trabajo de investigación que se hace antes justamente de detenerlos y elegir de manera adecuada justamente el perfil del capo al que se quiere detener. No creo que esto sea el final del abrazos no balazos, como se ha dicho, sino un episodio más frente a una organización y frente a un perfil que sí era completamente novedoso frente al resto de las organizaciones dedicadas a las drogas sintéticas y con una capacidad de ejercer violencia que me parece desde los Zetas no habíamos visto en México. Lo que hemos visto en el país es pues una demostración de fuerza por parte del cártel en todo el territorio mexicano, o al menos así yo lo entiendo, en distintas ciudades, bloqueo de carreteras, incendio de camiones. ¿A quién le están mandando este mensaje? ¿Es contra el gobierno? ¿Es contra las otras organizaciones criminales? ¿Es algo interno? ¿Cuál podría ser el objetivo de lo que estamos viviendo hoy en el país desde su perspectiva? Yo diría que son de diferentes tipos. Muy al principio del domingo lo que observamos fue el intento de esta organización de que no avanzaran las fuerzas federales. Las primeras horas iban en esa dirección. En segundo lugar, un intento de negociación con el gobierno, es decir, tú me das al capo y a cambio yo dejo de tener estos bloqueos, una forma de extorsión, una cosa como la que vimos en el Culiacanazo, justamente hace unos años. En tercer lugar, es un mensaje interno, no es hacia las autoridades, es decir,
quiénes realmente estamos con el Mencho, quiénes somos fieles a la organización. Me parece que eso explica ya los bloqueos últimos de la noche del domingo, los que empezamos a ver justamente el lunes. Y un último punto sería contra las organizaciones rivales, es decir, dónde tenemos nosotros presencia, seguimos vivos, y hay liderazgos que se van a empezar a pelear justamente el lugar del Mencho. Y estos bloqueos son una forma también de hacerse presentes frente al resto de las organizaciones y frente a sí mismos. En resumen, son mensajes contra el gobierno, hacia las organizaciones y también de consumo interno. ¿Qué tanto el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en esta operación? Si fue un tema de inteligencia. ¿Cuál es tu lectura? Con la información que tenemos hasta el día de hoy, Fernanda, sabemos que hubo el hecho de que se compartió inteligencia, pero no tenemos hasta el día de hoy evidencia de que hayan participado de manera operativa en la captura del Mencho. No me sorprendería que así hubiera sido, sobre todo porque hoy hay agentes de la DEA, hay agentes de diferentes agencias de Estados Unidos desplegados en México para ayudar en este tipo de ejercicios. Es algo contra lo que yo fehacientemente he luchado, rechazado. Me parece que es una mala idea. Es una mala idea que participen policías de otro país en nuestro país. Y sin embargo, hasta hoy no encontramos evidencia de que eso haya sucedido el domingo en la captura del Mencho. Fue una operación de una agencia de élite de la Guardia Nacional quien se encargó de hacer la mayor parte de la operación. Más allá de que, bueno, tú dices, esto no es el fin del discurso de abrazos no balazos, ¿no? Sino pues una continuación. Sí se ve un cambio de estrategia importante en este gobierno, ¿no? O sea, sí vemos otro tipo de operativos, vemos incluso otro tipo de formación en los cuerpos policíacos, incluso otro tipo de relevancia, ¿no? Durante el gobierno de López Obrador vimos una Secretaría de Seguridad Pública muy disminuida frente al ejército, y ahora vemos que pues, la figura central de la seguridad en el país es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. ¿Cómo ves tú este cambio de estrategia? ¿A qué responde? ¿En dónde crees que están las prioridades o hacia dónde ves que se está dirigiendo? Déjame ser claro. Evidentemente hay una ruptura con la administración anterior. Lo que señalaba anteriormente era que abrazos no balazos no implicaba simplemente dejar de confrontar en ningún sentido al crimen y empezar a abrazarlos. Se trataba de tener, digamos, una aproximación de una política social mucho más potente y que estuviera por encima de la política de seguridad. Me parece que el error de la administración anterior fue confundir justamente la política social con política de seguridad. En esta administración se vuelve fehacientemente a la política de seguridad sin dejar de lado la política social. Dicho eso, el trabajo de inteligencia que hemos visto en los últimos 14 meses de gobierno sí es muy diferente a lo que habíamos visto en la administración anterior. Sí hay una lógica no solamente de detener a los capos, sino también a los generadores de violencia, lo cual me hace pensar que sí hay un programa, un proyecto de inteligencia que no vaya a tener como resultado justamente que los desequilibrios violentos vayan para peor. Es decir, que a partir de la captura del Mencho justamente empecemos a encontrar más dinámicas violentas en la zona de Michoacán y la de Jalisco. Esperemos que no y que haya habido pues un trabajo anterior a la captura del Mencho justamente para evitar que veamos más muertes como vimos el año pasado en Sinaloa después de la captura del Mayo Zambada. Sí, que creo que esa es la preocupación que muchos tenemos, ¿no? Que esto se convierta en otro escenario como lo que se está viviendo en Sinaloa desde hace años, donde la violencia es imparable. ¿Hay algo que nos permita pensar que no va a ser lo mismo? Hay una diferencia fundamental, Fernanda. Lo que vimos en Sinaloa fue una imposición exterior, es decir, no hubo ningún trabajo anterior a la captura y secuestro, no se me ocurre otra palabra más que secuestro del Mayo Zambada. El Estado mexicano no tenía ningún preparativo para ello y en cambio, según información a la que he tenido acceso y que además es pública en muchos casos, en los últimos meses sí se han detenido figuras muy importantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, estamos ante dos, digamos, modelos distintos. Uno que sale la figura estabilizadora por una decisión de Estados Unidos y entonces vemos el papel casi pacificador que tenía él en las disputas, me estoy refiriendo al Mayo Zambada, entre dos grupos antagónicos. En el caso del Mencho, decir también que es una organización completamente distinta al cártel de Sinaloa.
Quizás debimos haber empezado por ahí. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una suerte de franquicia de Oxxo, es decir, ofrece el nombre para que otros puedan operar bajo las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación y luego da dinero, digamos, al centro de la organización. El Cártel de Sinaloa funcionaba de manera muy distinta. Por eso no es tan sencillo comparables, pero sí hay que estar muy advertidos de que normalmente lo que suele pasar una vez que se detiene al capo es que se desencadenan equilibrios mucho más violentos. Con esta detención y con no solo con ella, ¿no?, sino con la serie de pasos que ha estado dando este gobierno, finalmente Trump quede tranquilo y bajen las amenazas de intervención a México que durante meses lleva reiterando él y gente de su equipo. Es inevitable pensar que sin la presión de Estados Unidos, algunas operaciones que se han dado en torno al tráfico de drogas no habrían sucedido. Yo quiero pensar que la presidenta Sheinbaum ha utilizado la presión del presidente Trump como una suerte de aikido, que esta también era su forma de hacer política de seguridad y se ha ido complementando también por las presiones de Estados Unidos. Es decir, no son completamente antagónicas, sino creo que han encontrado incentivos comunes. Dicho eso, es evidente que Trump combina las agendas. Le importa tanto la política de seguridad como la política económica como la comercial. Y entonces pone todo eso en una suerte de licuadora y hace demandas a menudo inverosímiles. Eso es justamente lo que hace el presidente Trump. Y no está contento con absolutamente nada. La idea de que se puede detener el tráfico de drogas o el fentanilo, pues es una idea que no tiene asidero en la realidad. Simplemente es imposible detener el tráfico de fentanilo. Con 2 camiones de redilas, tiene uno para llenar de fentanilo y, digamos, complementar toda la demanda que hay en Estados Unidos de esa droga. En ese sentido, nunca se va a quedar conforme, pero sí ayuda al gobierno mexicano a demostrar con los hechos que está haciendo algo al respecto, ir día a día y poder, digamos, alargar el tiempo de la presión de Estados Unidos hacia la elección de noviembre de 2026. Yo creo que hoy la estrategia de México tiene que ser intentar desplazar el tiempo hacia adelante y evitar que vengan las tarifas y que se logre negociar el Tratado de Libre Comercio lo antes posible. Durante los últimos años, las 2 más grandes organizaciones criminales que habían coexistido en México, se habían enfrentado en México, habían sido el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con estas detenciones, ¿cómo queda el panorama criminal en el país? ¿Siguen siendo estas 2 las principales? ¿Hay que voltear a ver a otro lado? ¿Qué tan mermadas están? Es muy interesante esta pregunta. El Cártel Jalisco Nueva Generación estaba probablemente en su mayor momento de expansión desde que existe. 15, 16 años de organización, nunca había sido tan poderoso como era ahora. Tiene y tenía presencia en más o menos 29 o 30 de los 32 estados de la República. Lo que no sabemos es qué viene hacia adelante, cómo se va a comportar esta organización. Queda ahí la actividad criminal, pero sin el centro de mando, uno puede pensar que vamos a ver más dinámicas violentas de las que habíamos visto. No soy muy optimista en torno a esto. Insisto, la historia nos ha enseñado que, aunque es una buena noticia que este tipo de personajes terminen fuera del panorama, lamentablemente es tal la actividad criminal en México que probablemente veamos mucho más caos y desorden en el largo plazo. Pues como ya escuchamos, aunque el operativo fue un éxito, todavía hay mucho que desentramar en esta historia. Y sobre todo, habrá que estar pendientes de que no se desate una ola de violencia todavía mayor. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.